ahora que todos busquemos el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a buscar todos Mateo capítulo 5. Vamos a estar meditando los versículos del 38 al 48. Y gracias, nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios en este pasaje. Los que tienen buena memoria se tienen que recordar que a principio de este año, específicamente en el mes de febrero, nosotros estudiamos o tuvimos como referencia bíblica el pasaje que vamos a estar leyendo, pero hicimos una exposición de la palabra a partir del versículo 42 hasta el 48, donde allí fundamentamos todo el mensaje que dimos hace un tiempo atrás. Hoy vuelvo a tomar el mismo pasaje, pero quiero hoy darle un enfoque diferente y tratando de contextualizar el mensaje que Cristo estaba dando a las multitudes en aquel momento, también cómo nosotros podemos aplicarlo para estos tiempos. Vamos a leer la Biblia y después vamos a entrar un poco más en materia para que ustedes puedan entender lo que queremos transmitir. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis así también, no hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice este tiempo de exposición de ella. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Muchísimas gracias. Cuando analizamos el contexto, nos damos cuenta que después de que Jesús habla sobre la realidad de que Él ha venido a cumplir la ley y no para abrogarla, es decir, quitar la ley, entendemos ahora que aquí quiere hacer una desintoxicación de todas las enseñanzas de los fariseos con respecto a la ley antigua. Vamos al primer versículo, al versículo 17 del capítulo 5, que dice lo siguiente: no penséis, le decía Jesús a los fariseos y a los que estaban alrededor de él, no penséis que he venido para abrogar a los profetas, la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que vino a hacer Cristo fue a dar cumplimiento de las leyes antiguas y de las enseñanzas antiguas de la palabra. Sin embargo, muchas de aquellas enseñanzas se habían tomado por los fariseos y escribas de la época de una forma personal para aplicarla en las relaciones interpersonales. Y cuando se aplicaba en relaciones interpersonales, entonces había problemas. Y comenzaban entonces las actitudes fariseas de aquellos hombres que se creían los más religiosos de la época, porque ellos cumplían todos los requisitos y querían aplicar la ley ellos, sin que fuera aplicada de una manera correcta. ¿Por qué digo todo esto? Cuando Jesús introduce cada tema con la frase, oíste que fue dicho, nos da a entender que no está negando la enseñanza nunca del Antiguo Testamento. Él no niega lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Simplemente él quería aclarar a los fariseos y a los escribas de la época que ellos estaban aplicando mal las enseñanzas que habían sido dadas desde el Antiguo Testamento. Vamos a escuchar la frase en varias ocasiones. Dice la Biblia acerca de Jesús y la ira, versículo 21. El Señor le dice en Mateo capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora el Señor dice, pero yo os digo. Y entonces vuelve más adelante y cuando habla Jesús y el adulterio, vuelve a pronunciar la misma frase como introductoria a lo que iba a enseñar.
oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y entonces uno dice, caramba, ¿el Señor está quitando la enseñanza del Antiguo Testamento para una nueva aplicación? No, no era el objetivo del Señor. Vuelve más adelante cuando habla del divorcio y del Señor dice, también fue dicho, quien quiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo. Y vuelve a introducir la misma temática. Y vuelve entonces el versículo 33 del capítulo 5. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, versículo 34. Y llegamos al versículo 38. Y en el versículo 38 el Señor dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y ahí es donde queremos estar entrando en el día de hoy. El punto, en este punto Jesús, es decir, en todas estas enseñanzas Jesús habla de 5 temas diferentes. Algunos creen que para aclarar sobre las verdades tan importantes para la vida humana como el trato con los semejantes y el valor de nuestras palabras a la hora de las relaciones. Temas como el de la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor a los enemigos son bien claros y latentes en este pasaje del capítulo 5, que son parte del Sermón del Monte, conocido por todos nosotros en el ámbito cristiano. Pero hoy nos vamos a limitar simplemente a 2 de los últimos temas que nos van a ser de mucha utilidad entenderlos y aplicarlos hoy mismo a nuestra vida cotidiana. Hoy mismo a nuestra vida cotidiana. Y el primero de los temas es el que aparece en el versículo 38 sobre el ojo por ojo y diente por diente. Y el otro es, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, como aparece en el versículo 43. Son 2 temas dentro de una serie de temáticas que el Señor Jesús toca en el Sermón del Monte que nos van a dar a nosotros enseñanzas claras. Por eso, hermanos, estamos conscientes de que Cristo quiere que nuestra conducta sea transformada de una manera cabal para reflejar en nuestra vida las virtudes del reino de los cielos. Debemos cambiar entonces para dar esa transparencia, para dar esas virtudes, para dar a conocer lo que el Señor es. Debemos cambiar nuestra conducta y nuestra actitud ante determinados eventos que enfrentamos. En este pasaje deseamos transmitirles 2 enseñanzas que harán la diferencia en el mundo que vivimos. ¿Y por qué digo en el mundo que vivimos? Porque hoy yo quiero tocar de alguna manera algo que nosotros estamos viviendo y estamos viendo todo el tiempo en las noticias. Nosotros escuchamos de vandalismo, escuchamos de injusticia social, escuchamos de policías corruptos, escuchamos de discriminación, escuchamos todos estos temas diariamente. Y entonces nos están haciendo lavados de cerebro a nosotros, también los cristianos, para que nosotros estemos en una parte y nos pongamos entonces a favor de cosas que en realidad la Biblia no respalda. Por eso es que hoy yo quiero que usted se detenga y usted analice claramente de cuál debe ser nuestra actitud como seres sociales, como cristianos ante un mundo que se está cayendo en pedazos y en un país que nos ha abierto las puertas y nos ha dado la oportunidad de vivir en él. Por eso es que el primer principio y la primera enseñanza que yo quiero transmitirle a usted a la luz de la Biblia es la siguiente. Y aquí la tenemos. La venganza personal no es la respuesta ante la injusticia. Y aquí está. Y este es el primer punto que yo quiero compartir. Son 2 puntos nada más. Pero en este primer punto yo quiero ir a la Biblia con ustedes y poder allí extraer algunas enseñanzas para esclarecer nuestra posición como cristianos. Ponlo de nuevo, por favor. El primer punto, para que quede y ustedes puedan copiarlo. La venganza personal no es la respuesta ante la injusticia. Vamos al pasaje. El pasaje que estamos tocando nosotros, o que toca el tema con respecto al ojo por ojo y diente por diente, que era un método de hacer justicia, entre los israelitas en el Antiguo Testamento, encuentra su fundamento en Éxodo capítulos 21 y 24, donde está establecida la ley.
Aparece también como fundamento Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Estos tres textos hablan del ojo por ojo y diente por diente. Esto era parte, o esa ley era parte de la ley que debía funcionar como justicia retributiva que debía impartir los jueces sobre el pueblo. No era la justicia que una persona debía atribuir a otra persona que le hiciera mal. ¿Entienden? Por eso es que cuando una persona dice, hay que pagar de esta manera. Si alguien te da, tú le das. Si alguien te hiere, tú lo hieres. Si alguien te saca un ojo, tú le sacas un ojo. No era una ley para establecerlo en las relaciones interpersonales. Era una ley que se había establecido dentro del pueblo de Israel como parte de las leyes de Levíticas para que el pueblo de Israel se rigiera por una ley social donde se estableciera la justicia dentro de un pueblo. Y esa justicia un hombre no podía llevarlo adelante por sus propias manos. Entonces hoy estamos viendo una cantidad de barbaridades tremendas. Una cantidad de barbaridades como la justicia ahora la pongo yo. Y estamos viendo llamados de anarquía en una nación como esta donde hay leyes y reglas. Un llamado simplemente no a la protesta. La protesta es justa. Todo ser humano tiene la libertad de protestar contra la injusticia, pero no vandalizar, reclamando justicia. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Estamos viendo constantemente de que personas quieren tomar la justicia con sus manos, y hemos escuchado hasta en estados de esta nación que se han declarado completamente en anarquía en parte de ciudades y han tomado grupos o grupúsculos, han tomado partes de ciudades y han hecho llamados a una anarquía dentro de ese lugar, diciendo no queremos policía, no queremos policía. Querido hermano, la Biblia no habla nunca de que nosotros como cristianos nos levantemos de forma anárquica contra las autoridades. Al contrario, la Biblia nos habla de que toda persona debe someterse a la autoridad establecida. Porque la autoridad establecida ha sido puesta por Dios y no está para infundir temor, sino para hacer valer la justicia social en el lugar donde estamos. Pero cuando hay injusticia social, porque eso no quiere decir que no la haya, entonces usted tiene toda la libertad en un país como los Estados Unidos de Norteamérica de pararse y decir que se ha ido en contra de la justicia y se ha cometido injusticia contra su persona. Usted tiene la posibilidad de protestar, pero no de vandalizar, no de matar. En estos días he visto muchos videos, como los han visto ustedes. Hay un video que me alarma, de tantos que he visto, porque me saca a veces las cosas y me da tristeza ver lo que... Veo una manifestación, una turba, y en medio de la turba, reclamando los derechos de racismo y demás, veo como una persona de piel blanca es maltratado por los otros y dejado tirado al suelo muerto. Muerto. ¿Eso es racismo? Entonces no estamos hablando de una cuestión de piel. Yo no creo que haya un problema de racismo. Yo lo que creo que hay personas que son racistas en esta nación, como la hay en los países nuestros. Usted vivió en un país donde quizás usted fue maltratado o usted fue tratado de una forma diferente porque usted era de una ciudad diferente, quizás por muchas cosas. Pero estamos nosotros contextualizando todo esto para que usted se dé cuenta de que ahora mismo hay muchas personas que le están atribuyendo todo a una cuestión de racismo. Hubo abuso, y todos ustedes saben lo que estoy hablando. Hubo abuso, sí hubo abuso de poder. No estoy a favor de que una persona muera en manos de un agente policial. Está mal lo que hizo el agente de la policía con aquel señor que murió después de haber pasado un momento tan terrible como aquel. Pero ese señor no es Dios. Ese señor no es Dios. Y estamos llevando a esta nación, y muchos de nosotros estamos escuchando noticias donde ya las personas se arrodillan. ¿Quién soy yo para arrodillarme delante de nadie? Me arrodillo delante de mi Señor Jesucristo porque es el único Señor y Salvador. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay enseñanzas claras en las Escrituras.
ojo por ojo y diente por diente, pero la justicia no se opera por la mano del ser humano. La justicia se opera por medio de las reglas sociales que establece una nación. Y por tanto debemos de estar conscientes de que esta nación tiene leyes y ustedes las conocen. Y como que tiene leyes, tenemos que dejar que el juicio provenga de las personas que Dios los ha puesto para regir las leyes en este país. No es de nosotros hacer el juicio, pero sí es de nosotros protestar de forma pacífica. Y decir lo que tenemos que decir de forma pacífica, pero no por medio del vandalismo, no por medio de las cosas que son indebidas. En su respuesta Jesús no contradijo en ningún momento el principio de la retribución, es decir, la persona que hace algo indebido tiene que ser juzgada. Eso nunca el Señor Jesús lo echó por tierra, sino que el Señor Jesús enseñó claramente de que la persona que había hecho algo tenía que obtener la retribución por los hechos. Porque es un principio justo y verdadero. Si usted roba, usted tiene que pagar porque robó. Y yo me pregunto ahora, hay tanta gente que han entrado y se han aprovechado de todas estas manifestaciones y han acabado con los pequeños negocios. Quizás alguno de ustedes ha sido afectado. O amigos de ustedes han sido afectados. ¿Y por qué razón vamos a permitir o vamos a halagar o vamos a decir que está bien hecho? Si algo estuvo mal hecho, estuvo mal hecho. Pero si esto está mal hecho, también está mal hecho. Lo mal hecho está mal hecho y tanto tiene que pagar una persona que mató a alguien como que tiene que pagar una persona que hizo un acto de vandalismo y por tanto tiene que ir ante la ley para pagar por lo que está haciendo. Eso es justicia y no es operarla por mis manos. No es salir a la calle ahora y decir esto lo voy a hacer o voy a hacer lo que tengo que hacer porque soy alguien que llevó la justicia adelante. No, es Dios quien obra por medio de lo que establece que son las leyes que tiene cada nación, como dice la Escritura. Y tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Dios está al control de los tiempos. Jesús nunca quitó el principio de justicia que la persona que hace algo tiene que ser retribuida y tiene que pagar. Porque él mismo dijo, allí en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida que tú juzgues a una persona, tú serás juzgado. Entonces estamos hablando de un principio que el Señor Jesús enseñó. La justicia no se establece por la mano dura de una persona que ha sido agraviada, sino porque Dios establece la justicia divina y establece la justicia social por medio de las reglas. Lo que Jesús afirmó fue que este principio, y aquí lo ponemos, por favor, ponme la imagen para que usted lo tenga. Lo que Jesús afirmó fue que este principio, aunque pertenece a las cortes legales y al juicio de Dios, no se aplica a nuestras relaciones personales. Estas deben ser basadas en el amor, no en la venganza como modo de hacer justicia. La venganza no es el modo de hacer justicia. Y lo que estamos viendo en la actualidad es tratando de vengarnos de algo que ha acontecido, que pasó injustamente. Y todo el mundo quiere reclamar, al punto de que ya se está pidiendo en esta nación de que no haya policías. Increíble. ¿Ustedes se imaginan esto? Una anarquía total, sin reglas. A los primeros que le van a ir arriba, ¿saben quiénes son? A nosotros. Porque somos los primeros que vamos a decir que estamos en desacuerdo con respecto a la vida que ellos quieren llevar. Estamos en desacuerdo con los principios que ellos quieren establecer. No estamos de acuerdo con lo que quieren hacer basado en las Escrituras, porque vamos a seguir defendiendo la palabra de Dios, aunque tengamos que enfrentar consecuencias terribles. Y no se dan cuenta, hermanos, que eso no es lo correcto. Pero eso es lo que están proliferando las televisoras. Y están haciendo un llamado más a la anarquía que al orden. Debemos tener cuidado, hermanos. Y disculpen, yo no soy de los que predico sobre estos temas, pero es necesario que nosotros estemos informados y que nos enfoquemos en una situación real que está ocurriendo en nuestro país y que se ha proyectado a otros países como Inglaterra, los países europeos. ¿Y qué tienen que ver esas personas con lo que pasó acá? ¿No se dan cuenta, hermanos, que todo es una situación para crear un desorden? ¿Qué tiene que ver un país con otro, con lo que sucedió aquí? ¿Qué tiene que ver lo que...? Es increíble cómo por medio de algo que sucede, todo el mundo levanta una bandera y comienza a hacer
lo que no debe. Nuestro deber hacia los individuos que nos hacen el mal no es la represalia, sino la aceptación de la injusticia. Escuchen, la aceptación de la injusticia sin venganza. Voy a repetirlo para que ustedes capten la idea, porque para mí fue difícil. Cuando yo estaba estudiando este pasaje y estudiando algunas de las cosas que quería transmitirle, es difícil de asimilar. Repito, nuestro deber hacia los individuos, es decir, hacia las personas que nos rodean, que nos hacen mal a nosotros, no es tomar represalia por lo que nos hacen, sino aceptar la injusticia que están cometiendo con nosotros y no tener venganza con ellos. ¿Entendieron mejor ahora? Entonces, de ahí la frase que aparece en la Escritura: no resistáis al que es malo. Vamos allá a la Biblia. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa entonces no resistáis al que es malo? Exactamente el significado de este llamado a la no resistencia proviene de un verbo que significa o resulta de la palabra que estamos hablando: resistir, oponerse, contrarrestar o colocarse uno mismo contra algo o alguien. De modo que, ¿a quién o a qué nos prohíbe la Biblia a no resistirnos? No podemos resistirnos a que nos hagan cosas malas. Pero cuando nos dice que no nos resistamos a que nos hagan cosas malas, nos dice la Biblia: si alguien te viene a hacer algo malo, ¿qué vas a hacer? Tienes que soportarlo. Pero más allá te dice, resiste al malo y después ofrécele la otra mejilla. Lean el pasaje. Eso es un principio bíblico. Y para mí era difícil poder entender la frase como está tratando de darle al Señor para que nosotros entendamos. Es difícil poder entender toda esta verdad. Ahora, al que nos quiera hacer daño, en un sentido, el texto nos está diciendo que no debemos amar al malo. Si alguien viene a hacer algo malo contra mí, no debes dejar de amarlo. Y esa es una práctica que se va por encima de todo lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Por eso es que le hemos puesto por título, hagamos la diferencia. Si usted quiere hacer la diferencia en el mundo en que vive, usted tiene que actuar como dice la palabra del Señor. Y esto es un reto para usted como cristiano y para mí también como cristiano y como obrero del Señor, como pastor. Por tanto, en un sentido el texto nos está diciendo que no debemos amar al malo, que no debemos dejar de amar al malo y no tener una actitud vengativa hacia él, sino al contrario, amarlo y dejar que tenga actitudes contra nosotros que nosotros ni siquiera queremos que llegue. La frase que le continúa, o las frases que le continúan a este texto cuando dice no resistáis al que es malo, evidencian que el amor es la clave para no vengarse de las demás personas. Cuando te dice, el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, no resistáis al malo. Es decir, si alguien viene a hacerte algo malo a ti, hermano, ¿qué vas a hacer? El que te ponga una carga, no solamente la lleva 1 milla, llévala 2. Y el que te pida, dale. Y el que tome lo que es tuyo, no se lo rehúse. Son enseñanzas que van en contra de todo. Por eso Jesús, cuando daba sus enseñanzas en este sermón del monte, las personas lo escuchaban y decían, pero ¿cómo es esto? ¿Qué enseñanza es esta? Esto no es lo que nosotros hemos aprendido. Esto es inaudito, no puede estar en sus cabales. Pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sé que acertar lo que Jesús nos dice nos resultaría difícil, y más para nosotros, los que tenemos que estar lidiando constantemente en un mundo como el que vivimos. Pero querido hermano, somos diferentes y tenemos que demostrar esa diferencia con nuestras acciones. A la luz de las Escrituras, usted y yo tenemos que demostrar que vivimos un mundo difícil, pero que nosotros somos diferentes en este mundo. Y estamos aquí para aportar al mundo, no para quitarle. Estamos aquí para darle al mundo lo que el mundo necesita, que es la sal y la luz de este mundo. No es para quitarle la sal y la luz que Dios nos ha llamado,
Dios nos ha llamado a ser sal y luz en un mundo en tinieblas. Tenemos que seguir siendo sal y luz en este mundo. ¿Estás dejando que la llama de la venganza arde en tu corazón, querido hermano? Estas cosas que yo he visto también me han recomido por dentro y he tenido hasta deseo de hacer cosas y deseo de decir alguna palabra y no la digo porque simplemente no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero sí, Dios me ha llamado a alertar a mi pueblo, a enseñar la palabra a mi pueblo. ¿Estás esperando el momento en la vida para vengarte de la persona que te hizo daño? Para buscar venganza contra aquella persona y tú dices ahí en tu pensamiento, me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Porque lo que tú me hiciste, me la vas a pagar. O aquellos que oran para que Dios se vengue. Es casi lo mismo. Señor, mira lo que me hizo. Mira, que lo parte un rayo. ¿Sí? Encontramos muchas cosas como esa. Y vemos que nosotros los cristianos, porque nos corre sangre por las venas y queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Estás dejando que esto se exponga en tu vida como ese espíritu de venganza? No lo permitas. Recuerda lo que dice la Biblia. Y les voy a decir allí el pasaje que aparece en Romanos capítulo 12. Si es posible, 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Deja que Dios tome juicio, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Increíble. ¿Quién hacía esto? Era el Señor el que nos estaba alertando y nos está diciendo a nosotros, esto es lo que tienes que hacer. Son tus deberes como cristiano, como hijo mío, ten esta práctica. Yo no veo en las Escrituras en ningún momento que Jesús incumplió esto. El momento más difícil del ministerio de Cristo fue cuando tomaron el templo y lo hicieron una cueva de ladrones para el negocio. Él llegó virando las mesas de los cambistas, pero no vandalizó, no robó. Porque eso es lo que está pasando. No robó. ¿Entiende? Dijo, mi casa de oración es y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los ladrones eran los que estaban allí. Y él simplemente puso en orden las cosas. Entonces vemos allí la Biblia que nos dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido, querido hermano, de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que me enseña la Escritura. Entonces, el primer principio, y voy para el segundo y quiero tomar simplemente unos minutos, es este, la venganza personal nunca es la respuesta ante la injusticia, o no es la respuesta ante la injusticia. El segundo punto, que aparece allí a partir del versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Segundo punto, el odio no es la respuesta ante la injusticia. Y aquí lo tenemos. El odio no es la respuesta ante la injusticia. El amor es la respuesta, querido hermano. El amor es la respuesta. Jesús lo explica en este pasaje. Y lo explica muy claramente cuando allí podemos encontrar todas las enseñanzas. Jesús nos dice, ¿cómo amar a nuestros enemigos? Dice la Biblia, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo tú amas a tu enemigo? Bendice al que te maldice. Hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, cuando usted se haga la pregunta, ¿pero cómo yo voy a amar a mi enemigo? ¿O cómo lo voy a hacer? Simplemente hazlo de esta manera, como te dice la Escritura. Bendice al que te maldice. Eso es lo que me dice la Escritura, bendice al que te maldice, haz bien al que no te hace bien, al que te aborrece. Ora por aquel que te ultraja, te persigue y te quiere destruir, ora por ellos. Si los gobernantes están siendo injustos, ora por los gobernantes como te dice la Biblia. Pero ellos no están para quitarte el sueño, sino para que tú duermas tranquilo. Porque para eso están, para eso están. Han muerto muchos policías, hermanos. Muchos policías. Hay algunos que han cometido actos que no son dignos de un policía, es verdad, pero todos no son iguales. Todos no son iguales. ¿Acaso porque uno de ustedes peque toda la iglesia es igual?
¿No se dan cuenta, hermanos, que nos están haciendo entender lo que no es real? Quieren lavar nuestro cerebro. Quieren que nosotros tengamos una posición completamente en contra de lo que está establecido. Y espero que ustedes no sean así, sino que ustedes puedan abrir los ojos y darse cuenta de que Dios está en su trono y no se ha ido de su trono. Y que Él quiere el orden y que las cosas se hagan de la manera correcta. Pero cuidado, hermanos, cuidado. El odio no es la respuesta ante la injusticia. ¿Cómo amar a nuestro enemigo de esta manera? Ahora, ¿para qué amar a nuestro enemigo? Porque uno puede preguntarse, ¿y por qué tengo que amarlo? ¿Por qué yo tengo que amar a mi enemigo? Porque la Biblia te dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, cuando usted pregunte a usted mismo, ¿y por qué tengo que amar a mi enemigo? Para poder ser hijo del Padre Celestial, porque siendo enemigos de la cruz, Cristo murió por mí en la cruz. Entonces la Biblia sigue diciendo, no solamente para qué amar a nuestro enemigo, dice, ¿por qué amar a nuestros enemigos? Y aquí está la respuesta, porque si amáis a los que os aman, si tú amas al que te ama, ¿qué recompensa tendréis? Dice la Biblia, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente ahora que estemos aquí, qué bueno. ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, que vamos a amar a nuestro enemigo. ¿Para qué vamos a amar a nuestro enemigo y cómo lo vamos a hacer? Y ahí están las respuestas en las Escrituras, como lo expresó Agustín de Hipona. Y aquí yo quiero dejarle algunas frases de Agustín de Hipona. Este fue uno de los teólogos posteriores a los padres de la iglesia y dejar algunas frases que son interesantes. Una frase como esta que dice, muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla. Hemos aprendido a soportar que alguien nos ofende, pero no sabemos cómo amar a aquel que las golpeó. ¿Saben lo que significa eso? Que muchas veces nosotros soportamos que nos ofendan, pero nuestro corazón lo que siente es deseo de venganza y odio por la persona que nos ofendió. Y lo soportamos. Tenemos que aprender a amar a aquel que nos golpeó las mejillas. No porque lo dijo Agustín, es porque la Biblia lo enseña. Y la segunda frase también está magnífica. Devolver mal por bien es diabólico. Si alguien te hace un bien y tú lo pagas con un mal, oye, eso es ingratitud, eso es diabólico. Eso es lo que hizo Satanás y hace Satanás con nosotros. Devolver bien por bien es simplemente un acto humano. Hacer bien al que te hace el bien es simplemente nuestra naturaleza. Lo lógico es que usted le favorezca a alguien que ha hecho un bien con usted, pero devolver bien por mal, ya esto es un tema más difícil. Eso solamente Dios lo hace y los hijos de Dios. Devolver el bien contra alguien que te ha hecho mal, solo un hijo de Dios puede entender este principio. Queridos hermanos, es importante. Jesús termina haciendo referencia a Deuteronomio 18:13. Cuando vamos a la Escritura, tú te das cuenta de que el Señor toma allí el último versículo, el versículo 48. Y cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13 en el Antiguo Testamento, está haciendo el Señor Jesús referencia a algo que ya que se había dicho desde la antigüedad. Y dice la palabra del Señor lo siguiente en este versículo 18, versículo 13. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés se para ante el pueblo y le da una serie de preceptos y le repite todas las cosas para que le fuera bien en la tierra prometida. Esto que yo te estoy mandando hoy te lo está diciendo el Señor. Vas a ir a la tierra, sé fiel al Señor, obedece al Señor. Y ahí le dice, sé perfecto delante de Jehová tu Dios. Y ahora el Señor Jesús dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, hermanos, Cristo hace un llamado a la perfección, no porque nosotros podamos lograr humanamente estas cosas,
sino porque el Señor nos confronta por medio de su palabra para que nosotros andemos como es digno del Señor. Por eso es que la Biblia nos enseña claramente este pasaje. Quiero que aparezca aquí una última frase que quería dejarles, que dice lo siguiente: sé pues vosotros perfectos, como aparece allí, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El énfasis en la pureza, en la santidad sin fingimiento, en imitar a la perfección del Padre excluye totalmente toda hipocresía y todo fingimiento espiritual. Por tanto, al estar Dios en nosotros, no hay lugar para el odio y la venganza, aunque hayan cometido contra nosotros cualquier acto de injusticia. ¿Están escuchando? Aunque hayan cometido contra nosotros cualquier acto de injusticia, en el corazón de un hijo de Dios que se ha dejado transformar por la obra del Espíritu Santo, no puede haber ese espíritu de venganza y de odio contra su enemigo. Yo no sé cómo usted está recibiendo todo esto, pero lo único que le puedo decir es que no son ideas mías. No son mis ideas. No es lo que yo quiero que ustedes hagan, sino eso es lo que dice la Biblia que debemos hacer. Lo demás, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Concluyo con estos dos principios, los dos principios que aparecen como conclusión. Recordar que la venganza personal no es la respuesta ante la injusticia y el odio no es la respuesta ante la injusticia. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en cuanto a estos principios. Mantengámonos allí, hermanos, basando nuestra vida en los fundamentos de la palabra. Y seremos nosotros bendecidos por nuestro Padre Celestial. Cuando una nación comienza a quitar los valores que Dios respalda, esperemos juicio de parte de Dios. Y no lo estoy diciendo yo. Leí un artículo hace unos días de Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, quien ha mantenido una línea bien conservadora y bíblica con respecto a las cosas que estamos viendo en la actualidad. Y él expresó exactamente esto, porque se están aprobando una serie de cosas y cosas que están pasando. Hasta el matrimonio ahora igualitario se está aprobando. Y él dijo, cuando una nación echa a un lado a Dios y se va en pos de ir en contra de lo que Dios establece, Dios traerá juicio a su tiempo. A su tiempo. Lo nunca antes visto lo estamos viviendo nosotros hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver tantas cosas en tan poco tiempo. Pero yo que llevo menos tiempo que todos ustedes en este país, me quedo asombrado de ver una pandemia que nos ha puesto un artículo más, una prenda más de vestir a nuestro andamiaje de ropa. Y ahorita ustedes verán los nasobucos o las máscaras. Y hay que ir de todo tipo. Ahorita ustedes van a ver ahí con dibujitos. No, es que ya lo hay también ya, con todo. Y de hecho ya hay hasta máscaras para ir a la playa. Sí, increíble. Para que te bañes hasta con la máscara. ¿Me entiendes? Te ponen el traje de baño y te ponen la máscara. Esta es la que combina. Increíble. Esto yo nunca pensé que lo iba a vivir. Ninguno de ustedes lo pensó. Pero de pronto ahora quitan lo de las máscaras y de pronto, la pandemia, y de pronto la pandemia coge un segundo lugar y de pronto las manifestaciones, y no se habla de vandalismo, se habla de manifestaciones de paz. Y cuando vemos las noticias, vemos las imágenes y lo que está pasando no es paz. ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Qué está pasando con grupos que quieren desestabilizar? Hermanos, Dios nos ha llamado a paz. No a vengarnos. Nunca tomemos la justicia por nuestras manos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Ahora conversamos, hermanos. Nos ponemos en pie para orar y entonces terminamos así en esta mañana. Que Dios les bendiga. Disculpen que me tomé unos minutos de más, pero era necesario. Son las 1:35.
Exactamente 1 hora después de haber comenzado, estamos concluyendo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite ahí estudiarla, escudriñarla, Señor. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por tu pueblo, Señor. Danos luz en medio de este tiempo de tinieblas, donde muchas personas están diciendo y haciendo cosas. Señor, danos la oportunidad de ver más allá y que nuestra vida pueda ser proyectada en las cosas tuyas. Que nuestro espíritu descanse en tu justicia. Porque la justicia tuya es la que se aplica de forma auténtica, Señor. Y que podamos confiar de que tú todo lo estableces y que no tengamos temor, porque tú estás en el control de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdese con el pie, estírele la mano a los hermanos, no se bese, no se abrace. Y damos gracias a Dios por la presencia de ustedes aquí en esta mañana.